En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos una vez más en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Hace trámite en el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que busca que lo que conocemos como familia tradicional, es decir, un hombre y una mujer, sean los únicos que puedan adoptar en nuestro país por vía referendo ciudadano. Desde hace algunos meses, cuando inició la recolección de firmas, preocupa no solo a la comunidad LGBT, sino también a las personas heterosexuales, que también se pretende prohibir que puedan adoptar en nuestro país aquellas personas cuyo estado civil es solteros o viudos. Es el debate que tendremos esta noche, interesante. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa de solo un minutico y ya regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. ¿Qué tal? Regresamos a Veredicto y en nuestro debate de hoy estaremos tratando de analizar aquella reforma que busca prohibir que las personas que no conformen una familia tradicional, hablamos de hombre y mujer, no tengan derecho a adoptar en nuestro país. Entremos de inmediato en materia, veamos algunos argumentos de este debate. La senadora Vivian Morales se ha convertido en el símbolo de aquellos que luchan para que se haga un referendo en el que sean los ciudadanos quienes decidan el destino final de la adopción en el país. El Estado no puede jugar y arriesgarse porque él es el responsable de ese niño. La idea de ellos es que solo parejas heterosexuales tengan la capacidad de acoger a niños y adolescentes, excluyendo así a parejas homosexuales y personas solteras o viudas. La senadora ha insistido en que esta iniciativa se basa en argumentos legales para que a los niños se les restituya el derecho de retornar a una familia como la que aparentemente perdieron. Pero es resaltable que el comité promotor del referendo está conformado exclusivamente por personas vinculadas a diferentes congregaciones religiosas. El padre Jorge Humberto Peláez anexa un estudio científico de la Universidad Javeriana en la que dice que lo que hay es una serie de incertidumbres, que no hay estudios hechos en Colombia y que eso sugeriría el deber de la cautela. En un ambiente en el que cada día es más difícil adoptar niños, teniendo en cuenta los requisitos que exige el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Corte Constitucional, hoy nos preguntamos si este mecanismo es el más adecuado a seguir y si el legislativo debe seguir el trámite de la iniciativa popular. Así que, como siempre, ustedes dictarán el veredicto. El referendo que busca que solo las familias tradicionales puedan adoptar en nuestro país es el debate de esta noche aquí en Veredicto. Recuerden, pueden ingresar a nuestra página de internet en cualquier momento, www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para poder emitir su voto. Recibimos también todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Iván Cancino, abogado de la Universidad de Externado, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Externado, especialista en Ciencias Penales, Criminalogísticas del Externado, exdecano de la Universidad Autónoma y actual decano de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Señor Cancino, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a toda la audiencia, por supuesto a la defensa, su testigo y a usted. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y a mi testigo, qué pena. Sí, también, muy buenas noches. Y nos acompaña esta noche en la defensa la doctora María Cristina Ocampo, es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asesora de la senadora Vivian Morales, socióloga de la Universidad Javeriana, doctora en Sociología Jurídica de la Universidad de Externado y docente de las Universidades Javeriana y Nacional. Doctora Ocampo, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis compañeros aquí en el panel. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestro veredicto. Doctor Cancino, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Lo escuchamos y esta será su cámara. Bueno, muchas gracias. Venimos hoy a defender un tema que en la vida yo pensé que se tenía que defender, y es los derechos de las minorías y los derechos de los niños. Desde todo punto de vista, proponer un referendo que solo permite la adopción a parejas heterosexuales y obviamente conformadas dentro de un matrimonio o familia tradicional es excluyente y es un concepto que desde el punto de vista constitucional, lógico, desde donde se le mire, no puede tener cabida en una democracia y en un Estado social y democrático de derecho.
Lo primero es que el concepto de familia se ha reformulado. Ya la familia no es solo papá, mamá y sus hijos, sino hay familias conformadas solamente por un hombre y su hijo, por una mujer y su hijo, por 2 hombres y por 2 mujeres que tienen todo el derecho a ser padres de familia. Pero ojo con lo que acabo de decir, el derecho es principalmente de los niños. La ley, el Código de Infancia y Adolescencia trae la adopción como una medida de protección, pero no una medida de protección de los niños frente a otras personas por razones de sexo o discriminatorias. No, una medida de protección para que los protejan del abandono en que los dejaron o su núcleo cercano o el mismo Estado. No hay desde ningún punto de vista científico, médico o jurídico una posición que permita o pretenda hacer ver o valer que solamente las personas casadas o heterosexuales pueden tener el derecho a adoptar. Por el contrario, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, resoluciones de la ONU, sentencias de la Corte Suprema del año 2015 y sentencias unificadoras también del año 2016, lo que hacen es abonar derechos para que esas minorías que tienen las personas del mismo sexo puedan seguir subiendo en la escala de igualdad, que es lo que busca Colombia. No puede permitirse desde ningún punto de vista, ni siquiera en una democracia, ni siquiera por medio de un mecanismo de participación popular, que los derechos de las personas que se han ganado sean desconocidos. No vale en una democracia crear criterios discriminadores ni positivos ni negativos. Por el contrario, todos los derechos que se han ganado por vía de interpretación constitucional tienen que ser respetados, fortalecidos, y ni siquiera por medio de voto popular en un país democrático la mayoría puede imponer sus condiciones a las minorías. Estamos en defensa de todos los argumentos que lo que busquen es la igualdad y sobre todo que los niños tengan derecho a un hogar y a un amor. No puede haber criterios discriminatorios. La lista de los requisitos para adoptar no puede incluir nunca el género o la ideología o la pertenencia sexual de una persona. Tienen que ser las mismas y por lo tanto las parejas o las personas individualmente consideradas sin importar su sexo tienen derecho a que los niños los quieran y los acepten, a que esos niños tengan derecho a buscar un hogar, que el derecho de los niños se multiplique. La adopción es un acto de amor para que los niños reciban cariño y no puede haber una discriminación en el sentido de quién puede darles o recibir ese cariño que es mutuo. Los derechos de los niños son intocables, los derechos de las minorías son intocables y no puede haber ni siquiera por vía referendo una posición o imposición que pretenda desconocer derechos adquiridos o crear criterios discriminatorios desde ningún punto de vista. Por lo tanto, no es válido generar en una democracia una petición popular para que se decida sobre derechos adquiridos. Estando ahí de pie, no, permanezca ahí de pie y le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta que la formula el doctor Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. ¿Cuáles son los límites que tiene el Congreso de la República para limitar una iniciativa popular desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal? Por supuesto, es lo que la teoría constitucional ha denominado los dispositivos contra mayorías. En una democracia, doctor Motoa y teleaudiencia, no puede haber unos criterios para que por una abrupta posición popular se desconozcan derechos ya adquiridos o derechos que se entienden que son pertenecientes a la persona. Entonces, primero, los derechos de los niños no pueden ser irrespetados sobre criterios de discriminación por vía sexual o por vía de que la persona decide sola, heterosexualmente, adoptarlo, porque este referendo lo que quiere no es solamente disipar o quitar el derecho de los homosexuales, sino también el de personas solteras heterosexuales a que un niño los escoja para darles cariño. Entonces, esos dispositivos no pueden constitucionalmente someterse ni siquiera por vía de referendo, plebiscito o cualquier mecanismo de participación popular. Aquí estoy seguro que la Corte Constitucional no daría vía libre a ese mecanismo, pero me parecería absurdo que el máximo órgano de la democracia viole criterios de garantías y de derechos de las minorías. Muchas gracias, señor Cancino. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su postura. Se trata de la señora Pilar López, madre soltera por adopción desde hace 5 años. Es comunicadora social y editora y tiene maestrías en Comunicación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Señora López, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio, señor Cancino. Gracias.
Pilar, cuéntanos un poco de tu nivel intelectual. ¿Qué has hecho en tu vida? Bueno, lo primero que he hecho en mi vida es tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Quise estudiar, quise viajar, quise hacer todas esas cosas que... ¿Tienes una formación profesional? Tengo 3 maestrías y una carrera en comunicación social de la Universidad Javeriana. ¿Cómo está compuesta tu familia, Pilar? Mi familia somos 3 hermanas, un padre que ya falleció y mi madre. ¿Tienes hijos? Tengo mi hija por adopción, hace 5 años. ¿Adoptaste una hija? Sí, felizmente. Te repito la pregunta, ¿tu hija te adoptó a ti? De hecho, sí, Emilia me adoptó a mí. ¿Y tú eres casada? ¿Tienes un compañero permanente? No, no lo tengo, no ha llegado ese ser que espero llegue, pero eso no impidió que tomara la decisión de ser madre en el momento en que pude hacerlo. Es decir, que cuando tomaste la decisión o tomaron mutuamente la decisión con la niña, tú también eras soltera, no tenías un compañero que te apoyara en ese trasegar. Yo creo que llegué a la edad a la que llegué en espera de que llegara esa persona. Pero después dije, es el momento de decidirlo y decidí ser madre por adopción. ¿Tú eres consciente que de aprobarse ese referendo que propone la senadora Vivian Morales, personas como tú no podrían tener esa satisfacción y esa alegría que te da a ti haber llegado a tu hija Emilia a tu casa? ¿Qué piensas de eso? Por eso estoy aquí. Estoy aquí porque yo pude formar un hogar. Es un hogar maravilloso donde solo se vive amor, donde no hay quien domine, donde no hay quien pegue, donde todo lo hacemos en compañía, hasta el gato es un gato por adopción. Hemos sido una familia feliz, así se ha conformado, pero además cuando yo decidí adoptar a mi hija, no solo la adopté yo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene los mecanismos para que sea la familia en padres, abuelos, tíos, primos, todos somos quienes adoptamos. Pilar, la niña Emilia, ¿consideras que tiene un vacío a nivel de imagen paterna? La verdad, yo creo que no existe ese vacío. ¿Por qué razón? Primero, porque las dos hablamos permanentemente de la familia, de las personas, de mi hermana y su esposo. Es decir, ella tiene figuras masculinas cercanas. La verdad, yo no creo que haya carencia. ¿Tú sientes que de alguna manera hay una persecución, hay alguna situación que los ponga en desventaja a las personas que están en la situación tuya o similares con este referendo? Total, total. No solamente en este momento donde yo pudiese haber dicho, ese ya no es mi caso, yo ya tengo mi hija. No, es que no es así. Hoy vienen por cada uno, o sea, ha sucedido que de a poco han venido por todos nosotros y llegó un momento en el que ahora vienen por mí. Es decir, ahora somos perseguidos nosotros, mi hija y yo, cuando lo único que hemos hecho es formar una familia, consentir a mi hija como el centro de mi vida, porque en eso se ha convertido, en poderla proteger, en poderle dar amor. Es increíble que eso se esté negando a 25,000 niños y niñas que están institucionalizados esperando que se les ame. ¿Quién la habría cuidado durante estos 5 años que han pasado? ¿Quién le habría dado solidez? ¿Quién le habría dado una posibilidad de enfrentarse a su contexto, a su vida? Darle la fortaleza de ser igual que los demás niños. Pilar, este referendo impulsado por la senadora Vivian Morales, ¿tiene tintes religiosos de acuerdo a su ideología como mujer cristiana? La verdad creo que es absolutamente marcado por una religiosidad extrema, pero además, yo sí quiero decir algo, a mí no me vengan a decir que en nombre de Dios mi hogar no tiene sentido. ¿Por qué razón? Y quiero contar una experiencia personal muy bella. Cuando yo decidí ser madre por adopción, yo sabía el reto que eso implicaba, y yo invité a Dios a mi casa, y lo senté en mi sala, y le dije, papito Dios, si tú eres el padre, yo asumo la maternidad. ¿Por qué razón? Porque yo necesitaba el valor suficiente para asumir ese reto y esa responsabilidad tan grande. Y gracias a Dios siempre hemos estado acompañadas. ¿Alguna otra inquietud? O sea que tú más o menos lo que nos estás narrando es que estás muy identificada con el poema de Bertolt Brecht, el famoso Totalmente. poema. ¿Nos los puedes decir? Porque es muy diciente. Pues lo que yo tengo claro es que primero vinieron por los judíos, luego por los comunistas, luego por los obreros, luego por los intelectuales y ahora ya vienen por mí. No puedo creer que tratando de construir mi vida de la mejor manera posible, ahora resulte que nos quieren invalidar. Porque si algo quisiera yo en la vida es no dejar a mi hija solita y poderle dar un hermano o una hermana.
Muchísimas gracias a ambos. Le vamos a pedir a Pilar que conserve ahí su posición, porque después de la siguiente pausa comercial regresaremos para escuchar el contrainterrogatorio que trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía, pero llegó la oportunidad de que la defensa, ya la conocieron ustedes, a la doctora Ocampo, contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Pilar, en primer lugar, felicitaciones por tener su familia. Tengo la certeza que seguramente es una familia excelente, por ver también sus calidades. Yo le pregunto a usted, porque fue en verdad una excepción. De hecho, las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos señalan que durante los últimos 10 años solamente 104 personas solteras han solicitado niños o niñas en adopción ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿No es cierto, Pilar, y le pregunto a usted, si usted se siente parte de una multitud de personas solteras que tocaban a las puertas del Instituto de Bienestar Familiar y les negaban la adopción por ser solteras? O si por el contrario, su caso es un caso excepcional, magnífico y maravilloso, que ahora, tristemente y lamentablemente, se nos ha querido presentar como si hubiera millones de solteros que están siendo discriminados. Yo le pregunto, usted es un caso excepcional, pero tengo la muy clara impresión de que esas excepciones están queriendo ser colocadas como si fueran la norma, como si fueran la regla. Doctora Ocampo, así solo hubiésemos sido 104, yo no lo planteo desde nosotros, yo lo planteo desde esas 104 vidas que se transformaron. O sea, no importa desde nosotros los adultos, importa es desde los niños, desde sus realidades y desde la protección que ellos están viviendo, o por familias monoparentales o por familias conformadas por una pareja, un hombre y una mujer. Pero lo que yo no quiero referirme a lo que nosotros o poquitos o muchos, lo que estoy absolutamente clara es que es por y para los derechos de los niños que debemos velar. Y yo sí les invito a que hagamos un esfuerzo, no por retroceder en derechos, sino que hagamos un esfuerzo colectivo, conjunto, en velar porque los niños y las niñas sean protegidos. Igual los jóvenes adolescentes que ya no son adoptables, que la gente no quiere asumir la paternidad o maternidad de un niño mayor. Como mujer soltera, ¿cómo haces para el cuidado de la niña, para el sostenimiento económico de ella, de la casa, del hogar y de tener una pareja que pueda contribuir también? Yo la verdad soy infinitamente afortunada en haberle dado ese padre que le puse a mi hija. Creo que de verdad hemos sido protegidas por Dios durante todo este tiempo. Y confieso que ha habido dificultades como las hay en todos los hogares de este país, pero siempre hemos salido adelante. Yo tengo la fortuna de trabajar independiente, entonces manejo mis tiempos. Por supuesto, hay un límite de tiempo que lo pone ella por sus tiempos escolares. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre el caso de tu adopción y una adopción por parte de una pareja LGBT o un viudo u otra madre soltera? Yo la verdad creo que hay seres absolutamente maravillosos homosexuales. Yo no soy quien para decir que ellos no están en las condiciones, creo de hecho que están en las condiciones de formar niños y niñas con valores e incluso heterosexuales, niños hijas e hijos heterosexuales de parejas homosexuales. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial, regresamos para escuchar la exposición que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, estamos ya en el segmento de la defensa. Vamos a escuchar las declaraciones que nos trae esta noche la doctora Ocampo. Puede ponerse de pie, tiene 4 minutos y esta será su cámara. Pues la verdad, yo tampoco creí que tuviera que venir a defender cosas que deberían defenderse por sí mismas. Y es el derecho del pueblo soberano a tomar decisiones que le están siendo arrogadas por 9 magistrados en la Honorable Corte Constitucional. Usted, doctor Cancino, que es un importante abogado y de una universidad que también es la mía y que yo respeto muchísimo, como es la Universidad Externado de Colombia, sabe que el primer principio liberal por excelencia es el derecho del pueblo soberano a tomar decisiones y que, lamentablemente,
esa muy importante Corte Constitucional que, como siempre digo, debemos todos respetar cuando interpreta la Constitución en clave de derechos, es totalmente peligrosa, un verdadero riesgo para este país cuando decide por sí y ante sí tomar decisiones en materia erga omnes, cuando toma decisiones con carácter de ley. El problema real no son casos como el que muy generosamente aquí nos expone su testigo en términos de si una persona individual, si un ciudadano individual, cualquiera que sea su condición de estado civil o de orientación sexual, pide un niño en adopción y es de acuerdo con los muy rigurosos exámenes que hace el Instituto de Bienestar Familiar, es idóneo para la adopción. El problema es convertir esos casos individuales respetabilísimos y esas excepciones en una política pública. Y esa política pública que hoy se refiere a la adopción de niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente no ha tenido el soporte suficiente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista argumental. Porque claramente, y ahí es donde va mi argumento en torno a la falta de criterios jurídicos y empíricos por parte de la Corte Constitucional, que define la escasez de familias adoptantes y un universo de niños que requieren adopción. Las estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar nos señalan que es todo lo contrario, que hay mucho más familias que quieran adoptar niños que puedan ser adoptados. Pero la reducción fue del 62% en el Por una razón, mi querida doctora, la razón fue una sentencia de la misma Corte Constitucional. Lo que el país no sabe y hay que poner en evidencia en estos foros es que en 2011 la Honorable Corte Constitucional decide que a cada niño que entre en protección a bienestar familiar hay que buscarle hasta el 6º grado de consanguinidad, es decir, un primo hermano de un abuelito, para que eventualmente tome la custodia del niño. ¿Y cómo les parece? Se redujo en un 60% la adopción de niños y es evidente, la estadística es tan notable y tan aterradora como que los niños que antes se demoraban en un promedio de 3 años, 2 años en la decisión de adoptabilidad, hoy se están demorando el doble. Y eso hay que mirarlo desde el punto de vista de la estadística, pero también desde el punto de vista de todos los tratados internacionales y del mismo mandato constitucional que le da derechos esenciales y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Tal como ocurrió, doctora Ocampo, en el segmento de la Fiscalía, le vamos a formular la siguiente pregunta. La tenemos para usted de parte de Catalina Acevedo, madre soltera de inseminación artificial. Según María Cristina Ocampo, exdirectora del ICBF, hay más familias heterosexuales dispuestas a adoptar que niños en esa situación. Yo me puse a investigar estas cifras y encontré que hay más de 25.000 niños institucionalizados, de los cuales alrededor de 6.300 están en condición de adoptabilidad. De esos 6.300, por lo menos la mitad están en condiciones de difícil adopción, bien sea por su edad o por sus condiciones físicas y mentales. Estas mismas estadísticas arrojan que tan solo 336 familias colombianas y 2.700 familias extranjeras están en lista de espera para la adopción. Dado que es ampliamente conocido que los niños están mejor en una familia que en una institución, porque es preferible que ellos continúen en situación de institucionalización a que sean adoptados por familias, bien sea de parejas homosexuales o de personas solteras. Me encanta la pregunta de la doctora Acevedo y la voy a contestar en 2 sentidos. Primero, ella tiene razón. Hay más de 25.000 niños están bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, pero solamente un 4% de ellos están en condición de adoptabilidad. La mayoría de los niños que están en protección son niños en conflicto con la ley penal que no son adoptables, niños vinculados al conflicto armado, víctimas del conflicto que están en proceso de reintegración a sus familias y a sus comunidades, tampoco son adoptables. Y niños que tienen papá o mamá, la mayoría mamá y no papá, que las madres y los padres desafortunadamente
los maltratan, los abusan, no cumplen con sus obligaciones, pero no los declaran en abandono y por lo tanto el Estado no puede tomarlos por sí y ante sí para entregarlos a una familia adoptante. En eso hay que tener claridad y fue la que no tuvo la Corte Constitucional. Y el segundo aspecto, los niños llamados de difícil adopción, son niños mayores de 10, 12, 14 años o niños con alguna discapacidad física, mental, cognitiva. Hoy, el 60% de los niños llamados de difícil adopción que entran al comité de adopciones son asignados a una familia extranjera, porque tengo que decirlo también, las colombianas, ni solteros, ni homosexuales, ni heterosexuales, no les gustan los niños con discapacidad, ni les gustan los niños mayores. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo para que complemente su postura. Se trata del señor Marcel Tangarife, socio de Tangarife, Torres y Asociados, abogado constitucionalista, experto en Derecho Administrativo. Tiene una maestría en Derecho Económico con énfasis en Derecho Público Económico. Fue asesor de Carlos Lleras de la Fuente en la Asamblea Constituyente del 91 y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Señor Tangarife, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. La senadora Claudia López dice que esta iniciativa de referéndum encabezado por la senadora Vivian Morales y respaldado por más de 2 millones de personas, dice que no solo es anti-gay, sino que también es antihumano. Mire, la verdad yo no entiendo cuál es el contexto de esa afirmación de la senadora Claudia López. Y se lo voy a decir de la siguiente manera. Nosotros con mi esposa tenemos 3 hijos, 2 niñas de 17 años y un niño de 11 años. Y hace 6 años exactamente nosotros también promovimos un proceso de adopción de un niño de 5 años que tenía una patología renal, ¿sí? Y lamentablemente ese niño no fue asignado a nuestra familia, se fue a una familia en el exterior. Entonces, partamos del hecho de que la adopción como tal es una decisión de los seres humanos, adultos que estamos en capacidad de poder traer al seno de nuestras familias a un niño que no tiene la posibilidad de tener una familia como la nuestra para que nosotros como papás seamos quienes ejerzamos por adopción la paternidad sobre ese niño. Esa protección sobre el niño hace que haya unos requisitos de carácter legal, ¿cierto? A los cuales me sometí yo como familia y no me lo dieron porque es que la normativa señalaba que ese niño debía tener una prelación y su adoptabilidad por una familia extranjera. Comencemos con el interrogatorio, doctora Campo. Yo creo que es muy importante lo que nos está narrando el doctor Marcel en torno a su propia experiencia vital como familia aspirante a una adopción. Pero quisiera, doctor, que nos refiriera a su experiencia como experto en Derecho Constitucional y como miembro activo que estuvo en la Asamblea Constituyente de 1991. ¿Cuál fue la intencionalidad del constituyente cuando escribió la Constitución de 1991? ¿Qué dijo sobre la familia? ¿Cómo debía estar constituida? Mire, ese fue un debate muy interesante que se dio en el seno de la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se debatía todo el asunto sobre los derechos fundamentales, pero también se dio en el seno de la Comisión Quinta, que se refería a los derechos económicos en el marco de la Constitución. Finalmente, como es un tema de doble, digamos, de doble que se relaciona entre sí, la Asamblea prefirió tomar en comisiones conjuntas este asunto. Y en esas comisiones conjuntas hubo 2 posiciones. Una que señalaba que la familia está conformada, debe ser constituida por un hombre y una mujer con el propósito precisamente de proteger los derechos fundamentales del niño, que es consecuencia, digamos, que viene a la familia como consecuencia de esa unión. Y otra que decía, no, la familia tiene que ser concebida de manera abierta porque hay distintas opciones de familia para ser constituida. Finalmente, en la Comisión Primera, primó la primera tesis, es decir, la de la familia conformada por hombre y por mujer. Y esa tesis, junto con la minoritaria, fueron sometidas a la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el artículo 42 de la Constitución Política fue aprobado por 53 votos de 70 contra ningún voto en contra. Es decir, el interés y el propósito de la Asamblea Constituyente de 1991 era dejar sentado a nivel constitucional que la familia se constituye por un hombre y por una mujer. Pero eso no excluye, ojo, porque la norma constitucional lo dice claramente también, y la ley, que eso no excluye la posibilidad de que haya familias
que después se van desarrollando de una manera distinta. ¿Usted diría que hoy, 25 o 26 años más tarde, cabría entonces la posibilidad de un concepto más amplio en torno a la noción de familia, pero probablemente, y esa es la pregunta, ¿usted cree que ese concepto más amplio debería definirlo quién? ¿La Corte Constitucional simplemente interpretando, se lo pregunto como abogado constitucionalista, interpretando en contravía del texto escrito, o más bien el Congreso de la República o el pueblo soberano votando en ese sentido? Es decir, el principio democrático o el principio aristocrático de 9 magistrados diciendo por sí y ante sí que lo que dijeron los constituyentes del 91 no lo dijeron. Mire, la respuesta es, desde el punto de vista constitucional, el constituyente primario, que somos todos los votantes en Colombia, en el 91 le dimos un mandato a la Asamblea Constituyente. Y ese mismo pueblo, si es que quiere 26 años después, 25 años después, cambiar esa noción de familia como quedó aprobada en la Asamblea Constituyente, es mucho más democrático que adopte una reforma constitucional en ese sentido a través de un mecanismo como el referendo. La Corte Constitucional tiene una función de guardiana de la supremacía de la Constitución y claramente dentro de sus funciones está la de declarar constitucional o inconstitucional los proyectos de reforma constitucional, las leyes, etcétera, etcétera. Pero la norma constitucional, y lo digo como exmagistrado de la Corte Constitucional, no le da a la Corte Constitucional la posibilidad de generar reglas de carácter general, abstracto, impersonal, que lo ha hecho lamentablemente en diversas ocasiones para generar una norma de conducta, digamos, que nos obliga a todos los habitantes del territorio. En ese sentido, reitero, sería mucho más democrático un proceso como el referendo en el que el constituyente primario va a votar si está de acuerdo con que la adopción, que también fue un tema que se discutió en la Asamblea Constituyente, quede, digamos, restringida a un ámbito en el que la protección del derecho fundamental del niño, que prevalece sobre los demás, sea el que se proteja en el seno de una familia heterosexual, ¿cierto?, con las limitaciones que se están planteando en el proyecto de referendo, o si no está de acuerdo simplemente va a votar no, y la norma constitucional claramente va a poder ser interpretada por la Corte Constitucional válidamente de la manera como lo hizo en el 2015, que lo hizo equivocadamente. Doctor Ocampo, muchas gracias. Démosle ahora paso al contrainterrogatorio, doctor Cancino. Gracias. Doctor, según el argumento suyo, ¿usted cree que es válido por vía de un referendo que las mayorías sean excluyentes y desconozcan los derechos de las minorías? ¿Eso es constitucional? La pregunta que usted me hace es como si yo dijera que el día de mañana me someto a un proceso electoral y como perdí, entonces yo tengo que buscar un mecanismo de cogobierno para poder ejercer el derecho que las mayorías me negaron. Eso es un elemento que me parece importante. Ahora, claramente la Constitución del 91 protege a las minorías, el artículo 13 protege a las minorías y claro, las protege contra cualquier forma de discriminación por razones de sexo, raza, credo, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que en el ámbito jurídico se puedan adoptar normas a través de las cuales no se va a discriminar a las parejas por distintas razones o a las personas que van a adoptar, sino que se va a poner en tela de juicio la protección de un bien jurídico que es el derecho fundamental del niño sobre los derechos de quienes pretenden adoptar para que este bien jurídico tutelado, que es superior, tenga la posibilidad de entrar en un seno de una familia que cumpla unos requisitos. Es decir, que su concepto es la Corte Constitucional, que es la que interpreta precisamente la Carta Superior en las sentencias C071 y C683 del 2015, que permite la adopción para compañeros permanentes del mismo sexo del hijo de su pareja, ¿se equivocó? Pues mire, tan se equivocó que cambió su jurisprudencia reiterada desde el año 1992. Cambiar jurisprudencia es equivocarse. Sí, yo desde mi punto de vista sí. Usted me está preguntando mi opinión y yo le estoy diciendo que sí. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional desde el 92, cuando empezó a funcionar, hasta el 2015, siempre sostuvo la línea jurisprudencial de que efectivamente la familia estaba conformada por un hombre y por una mujer. Distinto es que en el 2011, 2012, en ciertos momentos, empezó la Corte Constitucional a señalar que había la posibilidad de asignar derechos patrimoniales a las personas que conforman parejas del mismo sexo. Pero es un escenario distinto. Cuando un juez interpreta de una manera tan manifiestamente grotesca como usted la pone, que lo hizo la Corte Constitucional prevarica, es decir, la Corte Constitucional prevaricó,
Yo no lo estoy poniendo en esos términos y no me meto en los terrenos del derecho penal, que es el suyo, sino en los terrenos del derecho constitucional. Yo considero que la Corte Constitucional se equivocó al hacer una interpretación de las normas constitucionales para generar una regla jurídica distinta a la que conocíamos hasta ese momento, que es la adopción por parejas del mismo sexo. Ambos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Ustedes ya van escogiendo en su casa si votarán a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Para ello pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos en un minutico para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, vamos de inmediato con los alegatos de conclusión, doctor Cancino. Sí, son varios puntos que quiero que le queden muy claros a todo el pueblo que nos está viendo. El primero, hoy los criterios constitucionales impiden que las mayorías absorban y excluyan a las minorías, incluso por mecanismos de participación. Hoy ya el principal principio, valga la redundancia, liberal, no lo constituye el derecho del pueblo a decidir sobre los otros, sino el derecho de las minorías a ser respetados y no absorbidas por las mayorías. Lo segundo que quiero que le quede claro, la doctora Ocampo en un argumento precisamente nos da la razón, porque habla que como son poquitos los solteros que quieren adoptar niños, entonces sus derechos no valen. Sí valen. Y la cifra exacta son 114 personas en Colombia que pidieron adopción soltero, 91 casos concedidos. Pero como dijo mi testigo, a quien admiro y quiero muchísimo y respeto hoy más que antes, uno solo valdría para que sus derechos fueran absolutamente respetados. Es que el criterio de ser padre no nace ni de la sangre ni de la carne, nace del corazón. Y los niños son sabios y los niños también saben que pueden escoger una persona que los quiera sin importar cuál sea su orientación sexual o si decidieron casarse o no casarse. Muchas gracias. El derecho de los niños es lo que prima acá, el derecho a ser amados. Muchísimas gracias. Escuchamos los alegatos de conclusión, doctora Ocampo. La novedad es sorprendente. El principio contramayoritario que está alegando el doctor Cancino es un nuevo argumento que no está en ninguno de los artículos de la Constitución vigente. Lo que rige como principio democrático es esencialmente el derecho a pronunciarse sobre los asuntos de interés a través del foro democrático. Llámese este foro democrático Congreso de la República o referendo o plebiscito. Lo que quiere este referendo es precisamente que minorías o mayorías se pronuncien sobre el concepto de familia que quieren tener, sobre la adopción como derecho de los niños y no de las personas adultas. Y eso es lo que quieren negarnos aquellos que creen que la soberanía popular puede ser arrogada por una minoría de sabios. Lo que yo vengo a defender aquí es precisamente el derecho de la soberanía popular, que es el principio liberal por excelencia. Y no es la democracia, no le da garantía de resultado, le da garantía en el procedimiento, y así fue, mi querido doctor, desde cuando Rousseau y Montesquieu y los padres fundadores se inventaron la Revolución Francesa. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Comparte usted la opinión de la Fiscalía, de la Defensa. Permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrará la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Regresamos después de la siguiente pausa comercial para conocer su veredicto. La reforma constitucional que pretende a través del referendo popular definir la adopción en nuestro país ha sido el debate que hemos tenido esta noche, y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctora María Cristina Ocampo, con un 51%. La Fiscalía, doctor Iván Cancino, obtuvo un 49%. Doctora María Cristina Ocampo, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Bueno, básicamente me alegra mucho que la gente quiera salir a votar por el plebiscito, por el referendo, y que le dé al pueblo la opción de decidir acerca de su propio destino, que no lo deje en manos de una minoría privilegiada.
Pues muchas gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado en este muy interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por participar activamente de Veredicto. Recuerden nuestra cita próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. Les deseamos una feliz noche.